las distintas autoridades de nuestro país. Una semana clave también en la votación del 10%. Lo vamos a conversar con la diputada Jimena Osandón y el diputado Giorgio Jackson. Muchas gracias por estar con nosotros acá en Contigo en Directo. Nos vamos a hacer una pausa muy cortita y al regreso vamos a estar hablando de estos temas y otros. Quédense con nosotros. Contigo en Directo por Chilevisión, son las 4 de la tarde con 46 minutos. Como les dije, nos va a acompañar esta tarde la diputada Jimena Osandón y el diputado Giorgio Jackson. Vamos a conversar a propósito de esta semana clave que se va a vivir en el Congreso respecto al 10%. Los saludo a los dos, muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a revisar una nota breve de prensa para entender el contexto y luego lo comentamos acá en el programa. Si en un principio el gobierno no quería un retiro de los fondos de las AFP, ahora juega todas sus fichas porque su proyecto, el que lleva la firma del mandatario, vea la luz lo antes posible. Un llamado a los diputados y diputadas a no demorar la tramitación, sino que a sacar adelante rápidamente este proyecto de ley que la gente necesita. Porque ahora la pelota está en la cancha de los diputados. En una actividad en la que valoró la aprobación de la ley de presupuesto, el presidente Sebastián Piñera marcó la postura en uno de los puntos más polémicos de la iniciativa. Nosotros sí queremos que se respete la regla del juego. En el tema tributario, el 80% de las personas no van a pagar ningún impuesto por este retiro. Ninguno, porque están exentas de impuestos. De lo que estamos hablando es que los grupos medios y altos hagan alguna contribución. Pero ¿habrá algún margen de negociación? Este lunes ya está citada la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados y el proyecto del gobierno será el primer tema en tabla. La ministra del Trabajo y el ministro de Hacienda están invitados. Estamos estudiando la presentación de indicaciones para eximir del pago de impuestos, al menos a la clase media, con el resto de los diputados de oposición en la Comisión de Trabajo. Lo que está claro es que ley que permite el 10% va a haber, si va a estar libre o no de impuestos, va a ser la discusión general. ¿Y en qué tramos se paga ese impuesto? Porque la oposición no ve con buenos ojos que algunos grupos deban pagar impuestos y esta será sin duda la discusión más intensa. Sí estamos de acuerdo, yo en lo personal, que se aplique un impuesto por el retiro a quienes tienen rentas del orden de 30 millones de pesos anuales hacia arriba. Pero en este caso, en un año de pandemia, nosotros creemos que con este 10%, que tampoco iba a pagar impuestos cuando fuese entregado en forma de pensiones en el futuro, no deberíamos estar cargándole impuestos. Debate ya instalado y con el reloj a toda máquina porque esperan que el retiro pueda estar antes de Navidad. Las personas que tienen sueldos de 700.000 pesos, 1.200.000, 1.5 millones, la verdad es que ojalá hagan el retiro sin someterse al pago de impuestos, pero aquellas personas que tienen los recursos, eso debe calificar como renta. Que no le metan cuco con el impuesto del segundo retiro. Yo les quiero decir que 8 de cada 10 personas en Chile no pagan impuestos. Mientras que en paralelo la reforma constitucional de la propuesta de los diputados deberá ser analizada en una comisión mixta. Vamos a conversarlo con los diputados en este momento. Voy a partir con usted, diputado Jackson, porque precisamente había hablado en la nota. Dice, no deberíamos cargar impuestos, considerando también que si esta plata se hubiera utilizado para la jubilación, tampoco iban a tener impuestos. Sin embargo, justo después habló el diputado Cruzcoque y también dice algo que muchos han planteado. Yo estoy de acuerdo, dice, con que las personas que tienen rentas de 700.000, 1 millón, 1,5 millones no paguen impuestos. Pero personas que ganan sobre 3 millones de pesos, bueno, deberían pagar impuestos por sacar esta plata. ¿Usted no está de acuerdo en hacer esa diferencia? A ver, primero, a mí me hubiese gustado ver antes este repentino interés por parte del gobierno, por parte del oficialismo, en cobrar impuestos a quienes más tienen. No lo vimos cuando se propuso hace cerca de 2 años una reforma tributaria que pretendía disminuir cerca de 800 millones de dólares precisamente a los más ricos. Así que yo al menos celebro este impulso, aunque sea por un retiro pasajero. Espero que se mantenga en el futuro, aunque me muestro escéptico, porque cuando son reformas tributarias que afectan a los sectores de mayores ingresos en general, el oficialismo se resiste bastante. Ahora, sobre el proyecto en específico, yo lo que encuentro insólito es que después de un año en el que las personas han tenido que principalmente rascarse con sus propias uñas en esta pandemia, que tengan, sobre todo clase media profesional, que estar sujeto a un impuesto por el retiro excepcionalísimo de fondos que en este caso va para paliar ciertos déficits que han tenido las familias en este momento y que es voluntario, ya no estamos hablando de algo que tenga la gente que retirar.
Y por lo mismo, entendiendo que el gobierno va a frenar con toda su fuerza el proyecto de reforma constitucional que ahora está en comisión mixta y que lo más probable es que no tenga los votos para ser aprobado, que es uno que aprobamos en la Cámara de Diputados pero que rechazó el Senado, y dado que el gobierno es el único que puede quitar hoy día parte del impuesto que está en términos bastante ambiguos planteado en el artículo 2 del proyecto, yo al menos lo que plantearía, y que va en la línea de lo que decía la diputada Gael Jomans, que es presidenta de la Comisión de Constitución y que se intersecta con lo que dice el diputado Groscoque, es que el gobierno renuncie a este sinsentido de cobrarle en este contexto un impuesto al retiro a la clase media y lo limitemos solo a quienes estamos en los últimos 2-3 tramos del global complementario, donde estaríamos incluidos, no sé, parlamentarios, ministros, obviamente los sectores más pudientes, pero que el gobierno no insista con este impuesto al retiro de la clase media. Para mí me parecería insólito que el gobierno intente en este momento, en este contexto, hacer más complejas sobre todo las reacciones de una población que está cada día más enrabiada, por no decir con la mierda hasta el cuello, de limitaciones en los subsidios y en otras cosas, para que le empiecen en este contexto a recortar una parte de sus recursos, en este caso que han ahorrado para las pensiones, y que, insisto, como decía en la nota, a futuro, en forma de pensiones, no pagarían ningún peso en impuestos, y por lo tanto creo que hay que reconocer eso. Diputado Sandón, ¿usted está de acuerdo con eso? ¿Le parece un sinsentido que el gobierno haya aplicado este impuesto a personas que tengan una renta de 700.000 pesos en un contexto como este? Humberto, a mí lo que me parece un sinsentido es que sigamos metiendo la mano en los bolsillos de las personas y que el gobierno no esté pensando en un IFE universal, en una transferencia directa, tal vez segmentada de acuerdo a la necesidad de la familia, porque no sabemos cuándo va a terminar esta pandemia. Entonces, nos estamos entrampando con el tema del impuesto, que a mí me parece que efectivamente los grupos más altos son los que deben pagar, pero mucho más importante es que hoy día, que el gobierno alguna vez se opuso tajantemente al retiro del 10%, hoy día se sube a este caballito de batalla y en el fondo son los ciudadanos los que siguen pagando esta crisis. Si el drama está ahí, y en el fondo nos estamos comparando con países, por ejemplo, hablamos todo el tiempo que hemos, entre préstamos y lo que hemos invertido en el fondo gastado, hemos llegado a 9 puntos del PIB, ¿no es cierto? Y nos comparamos con nuestros vecinos, pero nosotros en el fondo somos un país que tenemos capacidad de crédito. Y si nos comparamos con países iguales, esos países han llegado casi a 19 puntos del PIB. Entonces nosotros de alguna forma tenemos mucho donde tomarle donde meter mano dentro de la sin desfondar el Estado, claramente. Pero es hora de endeudarse, dice usted. Que hoy día estemos pensando de nuevo en esto, cuando el gobierno debería estar pensando cómo evitar un tercer retiro y hacerlo una transferencia mucho más potente, más directa, más universal, donde los chilenos realmente se vean, si se sientan protegidos por sus autoridades. Eso es lo que a mí realmente me preocupa, Humberto. Diputado Jackson, un minuto bien breve porque me voy a pausa y vamos a seguir conversando, así que le doy la palabra. Sí, yo estoy completamente de acuerdo con que esa debería ser la primera prioridad, que es que hubieran transferencias directas del Estado. Estoy completamente de acuerdo con la diputada Sandón en ese sentido, pero dado que el gobierno no ha reaccionado con eso, es que hemos tenido que acudir a esta fórmula que es donde las personas puedan sacar de sus propios ahorros. Y para cerrar, en comparar con los otros países, y eso es súper importante en lo que dice la diputada Sandón, hay otros países que en su gasto estable, es decir, no en el extraordinario de este año, ya tienen muchas transferencias y una red de protección mucho más amplia para las personas que quedan, por ejemplo, desempleadas o apoyos sociales garantizados. Entonces, cuando el gobierno de Chile dice nosotros estamos gastando por primera vez un 9%, partimos de un piso súper bajito y por lo tanto es difícil comparar, en este caso, peras con manzanas, y yo también estoy totalmente de acuerdo que debería haber mucho más gasto público y no solo que las personas se rasquen con sus propias uñas. Les voy a preguntar el próximo bloque cómo tiene que venir este gasto público. Estamos en un escenario de pandemia, cierto, pero también antes de la pandemia se nos olvida ver el país de los bonos. Y como a las personas no les alcanzaba para llegar a fin de mes, el Estado tuvo que perpetuar el sistema de bonos, ¿no? El bono marzo. ¿Cómo hacemos para que no seamos un Estado o un país donde tenga que depender de bonos, ¿no? Vamos a conversarlo a la vuelta. ¿Cuáles pueden ser estos aportes? ¿Extender el IFE? ¿Ampliarlo? ¿Universalizarlo? Bueno, una serie de medidas que nos pueden entregar ustedes a la vuelta de este pequeño corte. Seguimos conversando acá en Contigo en Directo en esta semana clave respecto al segundo retiro del 10% en el Congreso. Volvemos de inmediato.
Contigo en directo acá en Chilevisión y les queremos contar a esta hora que el fútbol chileno volvió más recargado que nunca. Disfruta todos los días nuestro fútbol por las pantallas de CDF HD. Está el Campeonato Nacional, la Copa Chile, la Primera B, la Supercopa, las clasificatorias. ¿Qué estás esperando para abonarte a CDF HD? CDF Vivimos Fútbol. Aquí está con nosotros en Contigo en directo. Y esta tarde conversamos con la diputada Jimena Sandón y también con el diputado Giorgio Jackson. Diputado Sandón, usted en el bloque anterior nos decía, bueno, aquí el Estado se tiene que meter la mano al bolsillo. Y nos comparábamos con otros países, no los vecinos, sino que los países que tenían también situación similar a nosotros, poder crediticio, si se quiere, ¿no? Para poder endeudarse. Y le preguntaba por los mecanismos que podríamos implementar. Porque aquí hay varias cosas que no hemos visto, ¿no? Este año está terminando. Supuestamente en el primer semestre del próximo año deberíamos estar todos vacunados, si es que todo sigue bien, pero también se nos viene una ola de problemas económicos. Aquí no hemos hablado, por ejemplo, del tema de todas las personas que pidieron acceder al crédito FOGAPE, y ese crédito hay que empezar a devolverlo. Todos los que trataron de surfear la ola y pegar estos manotazos de ahogado pidiendo el crédito, van a tener que devolver esa plata. Y les aseguro que muchos se van a quedar en el camino, no porque estén haciendo una mala pega, sino que porque no vamos a volver a la normalidad, vacuna por medio, da lo mismo, tan rápido como creemos. ¿Dónde cree usted que hay que apretar las clavijas, diputada? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Ampliar el IFE? ¿Hacer o generar una asignación directa? ¿Cómo lo haría usted? A ver, es complicado la pregunta, pero vamos a tratar de responder porque yo creo que es muy distinto lo que vamos a enfrentar inmediatamente, ahora ya. Ahora a fines del 2020. Tengamos la vacuna, pero como... Claro, porque el 2021, porque en el fondo ya la vacuna nos da una cierta expectativa, buena expectativa, pero tú, como bien dices, se tienen que empezar a pagar las cosas. Las personas que retiraron su fondo de pensiones, algunos tal vez van a querer de alguna forma recuperarlo. No es lo mismo cuando tú tienes 25, 30 años y retiras esta plata versus cuando tú tienes 55, 60 años que está muy cercano a tu jubilación. Entonces, pero en lo inmediato, lo que a mí se me ocurre es lo que te dije anteriormente, que en el fondo una transferencia directa, universal, que sea mucho más potente la que hemos dado hasta el minuto y que tal vez sea segmentada de acuerdo a las necesidades de las personas. ¿Única? Pero después a futuro, y probablemente la constituyente se va a tocar este tema, de lo que yo siempre he pensado que debería ser como un salario digno y familiar. Que el Estado de alguna forma lo debe garantizar como lo hace con cierto, y lo debe asegurar tal vez como lo hace con cierto, por ejemplo, con el aporte solidario, porque las personas no viven solas. Cuando nosotros pensamos en el salario mínimo, estamos pensando siempre en una persona, pero esa persona vive en familia. Entonces yo creo que tenemos de alguna forma que cambiar nuestro switch y pensar que es muy importante de que el día de mañana vamos a tener que pensar ese concepto, este salario mínimo, pero que sea un salario digno y familiar, y que el Estado también se encargue de asegurarlo vía esta transferencia. Tú hablaste de estos bonos, Humberto, ¿no es cierto? Pues tenemos muchos bonos, muchísimos bonos. Tal vez vamos a tener que concentrarnos y hacer tal vez una cosa mucho más ordenada, pero que vaya con este objetivo, cosa que las familias puedan tener vías dignas y poder desenvolverse y desarrollarse en la sociedad como cualquier persona lo quiere hacer y vivir dignamente, porque aquí el tema de la dignidad es muy, muy importante. Importante eso, porque claro, los bonos que se han ido perpetuando en el tiempo generan este veranito de San Juan, nada más da rédito político, se suben unos puntos si uno lo ve del lado más frívolo, pero por el otro lado, las personas que están asfixiadas con los gastos, claro, no nos hemos preocupado también, incluso en temas más profundos como la salud mental de esas personas, de saber que no llegan a fin de mes todos los meses y que tienen que casi estar esperando, ¿no?, el bono, la ayuda, que no saben qué va a pasar en 2 meses más. Respecto a ese sueldo ético, mínimo familiar, ¿cuánto cree más o menos que podría ser, diputada? ¿Ha hecho algún cálculo al respecto? Yo te hablo, es que no, lo que pasa es un salario digno familiar y depende del porte de la familia. Por eso te digo que tiene que ser mucho, ahí hay que ver desde la pensión básica solidaria, del registro social de hogares, muchas cosas que en el fondo hoy día no están hechas con una gran rigurosidad. Pero yo creo que como país, como Estado, tenemos esta tremenda oportunidad que vamos a tener que pensar muy bien es ese tema en la nueva Constitución, cómo el Estado de alguna forma, te guste solidario, subsidiario, como tú quieras, de alguna forma garantice
este sueldo digno familiar, cosa que las familias puedan tener un mejor bienestar, un bien común que hoy día no lo han tenido, y es por eso que tenemos este nivel de frustración en nuestra sociedad. Diputado Jackson, interesante este planteamiento porque probablemente todo este periodo uno trata de ver el vaso medio lleno, ¿no? Nos puede abrir otras ventanas. Quizás ver bien lo que está ocurriendo con la ilusión y la evasión de impuestos en nuestro país. Ahí se podría recaudar mucho. También ver lo que decía la diputada recién, hablar del sueldo mínimo. Esto también se mejora subiendo los sueldos, porque muchas veces decimos es lo que se puede. Nos encantaría entregar sueldos de... Bueno, tampoco se trata de hacer política ficción, pero sí entender que con el sueldo mínimo es muy difícil llegar a fin de mes hoy en día, ¿no? Sí, este debate me encanta y probablemente no alcance a decir todo lo que quiera, pero déjame algunas reacciones. Lo primero es que efectivamente hoy día hay personas que se quedaron en cero en la cuenta del seguro de cesantía. Hay personas que, como tú bien decías, se endeudaron para salvar sus pymes, y cuando se endeudan es distinto endeudarse cuando uno tiene un plan de inversión y por lo tanto va a aumentar la productividad del futuro, a cuando uno se endeuda para tener que pagar lo básico, y por lo tanto a futuro la carga de endeudamiento, el apalancamiento de las empresas chicas va a ser mucho más difícil de que estas puedan salir adelante, se las van a ir comiendo también los intereses, y en ese sentido va a ser súper difícil la situación que se va a venir. Y yo también creo que tienen que haber medidas de corto plazo y también pensar en el mediano plazo después de la Constitución. En el corto plazo tienen que haber transferencias directas, tienen que haber ayudas sobre todo a las pymes, pero en el mediano plazo, y nosotros justo nos adelantamos un poquito, justo antes de la pandemia, nosotros desde mi equipo presentamos un proyecto que definía como un derecho constitucional el ingreso básico universal. Esto es algo que se está discutiendo en otros países del mundo hace un buen tiempo, precisamente producto de la automatización. ¿Qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que hay muchos lugares donde la robotización, la automatización está dejando campos de personas que quieren trabajar, que van a buscar a todos lados, que se capacitan, pero que la automatización siempre les va ganando y se quedan fuera. O sea, no tiene que ver con un tema de falta de esfuerzo ni de falta de mérito, tiene que ver con que hay áreas del desarrollo tecnológico que está reemplazando de manera muy eficiente a los humanos, y eso es un problema que tenemos que cargar todos, porque le podría tocar a cualquier disciplina, y por lo tanto ahí tiene que ser una gran conversación nacional. Y respecto a los sueldos, sin duda hoy día la gente está sosteniéndose desde el endeudamiento. Nosotros armamos una página web para un proyecto de ley que se llama Deuda Maldita, se llama www.deudamaldita.cl, y uno de los datos que recopilamos es que 4 de cada 5 familias en Chile tienen más gastos que ingresos, y por lo tanto tienen que estar mes a mes bicicleteando, y no es porque se den gusto, no es porque estén dándose lujo, es porque en general no les alcanzan los ingresos, no son estables, y eso tiene distintas formas de responderla. Una, la que yo creo la más importante, es ver cómo le entregamos más poder a los trabajadores para que puedan tener negociación al momento de actuar con sus empresas. Diputado, se nos va el programa, así que lo voy a invitar a cerrar la idea. Tiene que ver con la negociación ramal, porque no todas las empresas son iguales, no todos los rubros son iguales, no todas las industrias son iguales, pero hay que darle poder a los trabajadores para que antes que actúe el Estado, los propios trabajadores logren recibir lo que crean de su trabajo. Sí, también me gusta este tipo de debates, los voy a dejar invitados de verdad a volver a encontrarnos para hablar este tipo de temas que creo que son los que van a cambiar finalmente a nuestro país, ¿no? A hablar de qué cambios estructurales tenemos que hacer, porque estamos viendo una contingencia que nos tiene a todos acogotados, ¿no? Ahogados, pero lo cierto es que hay que pensar cuál es el Chile que tenemos que tener de aquí a los próximos años. Muchas gracias, diputado Sandón, gracias, diputado Jackson, por estar con nosotros esta tarde acá en Contigo en Directo. Saludos a la diputada también.